Bienvenidos a Movilidad Eléctrica con Javi. Este vídeo y una serie que va a venir ahora va destinada a todos aquellos que estáis interesados en la compra de un coche eléctrico o dudáis porque no sabéis o no entendéis ningún concepto que se aplica al coche eléctrico. Aquí cambia totalmente la dinámica, es decir, ya no hablamos de litros, hablamos de kilovatios, tenemos que saber cómo afecta la autonomía al coche eléctrico, cómo puedo calcular esa autonomía, y hay muchísimos conceptos más que vamos a desgranar en una serie de vídeos. Hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre la autonomía. La autonomía se calcula en base a un protocolo que es el estándar WLTP, por sus siglas en inglés. Este protocolo es el mismo que se aplica para la autonomía de los coches de combustión. Es decir, si yo quiero calcular cuánta autonomía tiene un coche de combustión, se va a aplicar a este mismo proceso. Lo que pasa que en un coche de combustión no es tan relevante como en un coche eléctrico. Hay que decir que el protocolo no es veraz. El protocolo no es funcional y no nos va a servir para saber cuál es la autonomía real de nuestro coche eléctrico. Y os voy a explicar por qué razón. Porque lo que se hace es sencillamente meter el coche en un rodillo en unas condiciones determinadas de temperatura y hacer una prueba de 30 kilómetros. Durante esos 30 kilómetros van a ir unas determinadas velocidades, hasta de 30 a 130 kilómetros por hora durante un tiempo determinado. Y en base a eso van a calcular la autonomía del coche. ¿Para qué nos va a servir la autonomía WLTP? Si no nos sirve para calcular cuál es la autonomía de nuestro coche, sí nos va a servir para compararlo con la autonomía de otros coches, porque todos lo han calculado igual. Así que esa es la referencia que vamos a utilizar. Cuando veamos la autonomía WLTP, sabremos a lo que llega nuestro coche de distancia. Por otro lado, ¿qué importancia tiene la autonomía en un vehículo eléctrico en ciudad? Ninguna. ¿Qué importancia tiene en carretera o carreteras próximas al entorno urbano? Ninguna. Lo que nos importa en la autonomía de un vehículo eléctrico es la autonomía que tiene en autopista. Y eso no nos lo va a decir el estándar WLTP. Sencillamente lo que tenemos que hacer es una cuenta aproximada. Lo que tenemos que ver es, pues si yo tengo una autonomía de 545 WLTP, pues puedo saber que en autopista a 120 podré hacer cerca de 400. Y en base a esto vamos haciendo una serie de operaciones. Si tengo una autonomía de 465 en autopista, voy a poder hacer unos cerca de 300 aproximadamente, ¿vale? Entonces, no nos sirve el protocolo WLTP para calcular la autonomía en autopista, que es la que nos interesa, porque la autonomía en ciudad es eterna y no nos afecta, nos importa la autonomía en autopista. De manera que vamos a ver un poquito cómo funciona todo esto. Decíamos que se calcula la autonomía igual que en los coches de combustión. De hecho, nadie espera o nadie cuenta, no es que haya una trampa en el coche eléctrico, es decir, el error en el cálculo no lo hacen los fabricantes, lo hacen los reguladores, que son los que hacen estos estándares de autonomía. Pero nadie, cuando se compra un coche de combustión, espera que su coche consuma lo que le dice el fabricante, porque eso se ha hecho en un estándar, digamos, una prueba de laboratorio controlada. Bien, pues lo mismo sucede con un coche eléctrico. En el caso de los vehículos eléctricos, lo único que nos importa es cuánta autonomía van a tener en carretera. Y esa es la gran duda, y esa es la gran incógnita que nos hace a todos dudar, porque si yo me voy a comprar un vehículo eléctrico, no sé a dónde voy a poder llegar con él. ¿Hasta dónde voy a poder llegar con un coche eléctrico por autopista? ¿Me va a valer para viajar? ¿Voy a tener que quedarme solo en la ciudad? Pues veréis, la gran respuesta es que sí te va a valer para viajar. Siempre te va a valer para viajar. En el momento que te compres un coche eléctrico con más de 50 kilovatios hora de batería, vas a poder viajar sin problema ninguno. Cuanto más batería tenga, lógicamente, vas a poder hacer viajes más largos sin cargar. Pero a partir de unos 50 ya se puede hacer, ya se puede viajar con relativa comodidad. Pero ¿qué otros factores afectan o nos van a afectar en ese supuesto viaje? Vamos a tener en cuenta cuál es la eficiencia del vehículo, cuánto va a consumir. Porque de poco me vale tener una batería de 100 kilovatios hora si consume el coche 25 kilovatios a la hora. Entonces puedo hacer 400 kilómetros, ¿de acuerdo? Pero si yo puedo tener un coche de 60 kilovatios hora que me consume 15 kilovatios hora, de igual manera puedo hacer 400 kilómetros.
Entonces es muy importante saber el tamaño de la batería y es muy importante saber el consumo del coche. ¿Cuál es el coche que menos consume? Pues probablemente los Tesla son los vehículos más eficientes. Estamos hablando de consumos a los 120 y a los 100 kilómetros de 13, 14, 15 kilovatios hora. El coche que tengo yo a mi espalda, que es mi Kia Niro, tiene un buen consumo, pero estamos hablando en autopista de unos 18 kilovatios hora. Así que ese es un detalle fundamental. Tenemos que ver el coche que nos resulte más eficiente y que nos sirva para viajar. Y no nos vale sencillamente el tamaño de la batería. Yo tengo una batería de 100, fíjate, con esto puedo hacer una maravilla. No, vas a necesitar saber cuál es el consumo de ese coche, porque si ese coche consume 25 kilovatios, vas a poder hacer lo mismo que con un coche con una batería mucho más pequeña. Con un detalle añadido muy importante: el coche con la batería más pequeña va a ser mucho más barato, muchísimo más barato. Y además de eso, cuando lo vayas a cargar, vas a tener que cargar menos tiempo, porque esa batería es más pequeña. ¿Pero qué determina la eficiencia de un vehículo? Evidentemente la tecnología que utilice. No todos los vehículos son igual de eficientes. Hay vehículos sin bomba de calor. Sabemos que la bomba de calor reduce el consumo de aire acondicionado o de calefacción en invierno, de manera que va a ser mucho más eficiente ese coche que un coche con resistencia. Este coche que tengo yo no tiene bomba de calor, tiene resistencias, y con eso calienta, y luego con el aire acondicionado también enfría en verano, pero eso le resta eficiencia. Por otro lado, ¿qué más influye? Como veis, lo que tengo aquí a mi espalda es un SUV. Los SUVs no son los coches más eficientes, puesto que son altos, tienen un frontal bastante elevado y entonces su coeficiente aerodinámico no es realmente bueno. Pueden ser más cómodos, pueden estar de moda, pueden ser más habitables, probablemente, pero no son los más eficientes. Un coche eficiente es un coche que es una berlina baja y que puede tener un coeficiente aerodinámico mucho más reducido. Por otro lado, el tamaño de los neumáticos, el tamaño de las ruedas. Pero cuanto más grande es la rueda, menos eficiente va a ser el coche. Va a quedar muy bonito, evidentemente, pero sí, nos va a costar mucho más dinero cambiar la rueda y además nos va a restar mucha eficiencia. Para que os hagáis una idea, en mi Tesla Model 3, la versión de 18 pulgadas tiene 554 kilómetros de autonomía y la versión de 19 pulgadas, de rueda de 19 pulgadas, 513 kilómetros de autonomía. De manera que sí se nota, estamos hablando de 40 kilómetros de autonomía menos por una pulgada de rueda. Así que es muy importante. Hay que tener en cuenta estas cuestiones a la hora de decidir qué me interesa comprar. Y os recomiendo, es decir, no busquéis necesariamente el coche con mayor batería. Buscad el coche más eficiente. Este también es un aspecto que nos hace dudar y sobre el que no sabemos gran cosa, porque pasamos de hablar de litros a hablar de kilovatios, kilovatios hora. Y vamos a diferenciar lo que son los kilovatios de los kilovatios hora. Y realmente, si no sabes nada de electricidad, como me sucede a mí, es un poco difícil al principio, pero vamos a intentarlo. Vamos a manejar en un coche eléctrico esos dos conceptos, kilovatios y kilovatios hora. Los kilovatios hora se refieren al consumo que hace el coche, es decir, el coche puede consumir 18 kilovatios hora a los 100, ¿de acuerdo? Se refiere al tamaño de la batería del coche. Este vehículo tiene 64 kilovatios hora de batería. Y por otro lado, los kilovatios, sin la hora, los kilovatios solo, son la potencia de carga que nos va a dar un cargador. Así que si yo voy a cargar mi coche y me voy a un cargador de 150 kilovatios, ese cargador me va a dar como máximo 150 kilovatios. Bien, luego mi coche tiene una potencia de carga determinada. Es decir, este vehículo puede cargar como mucho a 77 kilovatios. He visto picos de 81 kilovatios. Si yo me voy a un cargador de 100 kilovatios, jamás voy a poder superar los 77 kilovatios, que es el límite que tiene mi coche. El límite lo va a marcar, lógicamente, el cargador y el vehículo. Entonces, vamos a fijarnos también en otro punto, que es la potencia de carga que tiene nuestro vehículo. En este caso, yo tengo un vehículo de carga máxima de 77 kilovatios, que es muy lenta.
Esta carga es realmente lenta. Este es un coche que va a tener casi 4 años y encima Kia es una compañía muy conservadora y hace vehículos con carga muy lenta. Y este, pues a 77 kWh cada vez que quiero cargar me lleva bastante tiempo. Así que no sería recomendable viajar con un vehículo de este tipo de carga. ¿Qué es lo que recomendaría yo? Busca vehículos que carguen a más de 150 kilovatios. A más de 150. Con eso ya puedes estar seguro que vas a hacer una carga bastante rápida. Lo óptimo, pues cuanto más mejor. Lógicamente, uno que cargue a 250 kilovatios va a cargar antes. Pero lo mismo, estás condicionado a que el cargador de esos 150 kilovatios. Y no los dan todos. Si tú te vas a ir a un cargador con un coche de 250 kilovatios, te vas a ir a un cargador de 50 kilovatios, solo vas a cargar a 50 kilovatios. Cada vez hay más cargadores rápidos. Hay redes muy buenas de carga, como son Tesla, que está abierta casi todos sus cargadores a todos los vehículos eléctricos. Thunder, una compañía española que tiene cargadores de alta potencia y están distribuidos por toda la geografía nacional y son realmente fiables. Tesla y Thunder son los más fiables. Y después tenemos Iberdrola. Iberdrola también es fiable, también tiene una aplicación que funciona bien y tiene una red de carga muy extensa, no realmente rápida. Hay algunos cargadores de 50, bastantes cargadores de 50, pero sí que te sacan del apuro. Hay más redes, Ionity, pero no está muy extendida y es realmente cara, aunque sí es fiable. Hay otras como Wenea, etcétera, Repsol, Cepsa y otras muchas más. Pero yo solo recomendaría a la hora de planificar un viaje centraros en la red de Tesla, en la red de Thunder y también como alternativa en Iberdrola. Así que por un lado tenemos la eficiencia del coche, la batería del coche y después la carga máxima que permite ese coche. Sabemos que nuestro coche va a dar un pico de 170 kilovatios, por ejemplo. Mira, este coche carga a 170 kilovatios o este carga a 250. Ahora mismo hay coches en España, como un Smart Brabus que carga a 490 kilovatios. Hay coches como el Spen G6 que carga a 290 kilovatios. Hay coches que cargan realmente rápido. Y lo que se espera es que en el futuro vengan coches con carga mucho más rápida que esta. De hecho, BYD ya ha cargado coches y ya han hecho demostraciones de carga de coches eléctricos en China a 1 megavatio. ¿De acuerdo? Entonces, que lo que se espera en un futuro es que esto aumente mucho y que sea el proceso de carga muchísimo más rápido. Así que, una vez que sabemos el pico de carga que tiene un coche, 170, 250, vamos a tener que buscar un cargador que nos permita cargar ese coche a esa potencia. Ya os digo, no debéis preocuparos por eso. Las redes de Thunder y Tesla todos cargan esa potencia y las redes de Iberdrola, pues algunos que sí y otros que no, pero lo van mejorando. Entonces, esto me quiere decir, si yo compro un coche de 250 kilovatios de pico de carga máxima, ¿voy a cargar siempre a 250 kilovatios? Pues no. Lo siento que sea tan complicado, pero que no os desanime esto en la compra de un vehículo eléctrico. Es decir, hay un concepto que se llama curva de carga. El vehículo sube hasta ese pico de 250 y luego, según va cargando la autonomía, va bajando. Va cargando la batería, perdón, va bajando. Así que lo importante, más que el pico, es la curva de carga. Cuanto más se mantenga, no me vale un coche que suba o que tenga una curva de carga muy elevada, por ejemplo, que llegue a 300 de pico de carga y luego baje inmediatamente y haga el resto de la carga aquí abajo. Lo que me interesa es un coche que suba y que se mantenga y vaya haciendo un descenso en mesetas paulatino. Podría darse el caso de que un vehículo que cargue a 250 de pico tenga una curva de carga peor que la de un vehículo que carga a 170 y el vehículo de 170 consiga llenar la batería antes que el de 250. Pero no digo que sea lo habitual, pero para que os hagáis una idea. Está la carga continua y la carga alterna. Y me diréis, ¿y eso qué es? Yo no sé de qué me estás hablando. Parece que tengo que ser un ingeniero para comprarme un coche eléctrico. La carga continua es la carga que hacemos en los cargadores rápidos. Y la carga alterna es la carga que podemos hacer en casa. ¿De acuerdo? Hemos visto que para cargar hace falta un aparato así de grande en un cargador rápido. ¿De acuerdo? Que es muy grande. Ese cargador lo que hace es convertir la corriente alterna que le llega por la red, la corriente que tenemos en casa es corriente alterna. Pues ese cargador
que está en una carretera y que es muy grande, recibe corriente alterna de la red y lo que hace es convertirla en corriente continua para pasársela al vehículo. El vehículo se alimenta de corriente continua. Necesita convertir, para llenar esas baterías, la corriente alterna en corriente continua. La corriente continua es la misma que utilizas para cargar un teléfono móvil. Necesitas un transformador. Ese transformador es pequeñito, porque la batería del teléfono móvil es pequeña. Te habrás fijado que cada vez cuando los teléfonos móviles tienen una batería más grande o requieren una carga más rápida, el cargador se hace más grande, ¿verdad que sí? Pues lo mismo sucede aquí. Cuanto más rápida sea la carga y más grande es la batería, más grande va a ser ese cargador, ¿vale? Entonces, cuando vas a cargar en carretera, hay un aparato realmente grande que transforma esa electricidad, esa corriente alterna en corriente continua y se la da al coche. Bien, cuando cargas en casa, no tienes ese aparato para transformar la electricidad de alterna a continua, sino que dependes del cargador que tiene embarcado el coche. Todos los vehículos eléctricos tienen un aparato como el que ves en las estaciones de recarga, pero mucho más pequeño. Y lo que hace es convertir esa electricidad alterna en electricidad continua. Entonces hay cargadores embarcados que pueden dar hasta 7,4 kilovatios de potencia y pueden meterle esa corriente continua al coche de 7,4 kilovatios. Los hay de hasta 11 kilovatios, que es el estándar, que es lo habitual, que es lo que tiene este vehículo. E incluso los hay de hasta 22 kilovatios. ¿Cuánto tiempo nos lleva a llenar una batería? Si yo cuento con una batería de 50 kilovatios hora y cargo esa batería a 10 kilovatios, como son 10 kilovatios, la batería es de 50 kilovatios hora, voy a tardar 5 horas, ¿de acuerdo? Si yo pudiese cargar esa batería a 100 kilovatios, pues tardaría media hora, por así decirlo. Evidentemente no es así directo, es decir, vamos a subir a 100 kilovatios y no vamos a estar esa media hora a 100 kilovatios, sino que subimos a 100 kilovatios y va bajando la curva de carga. Pero para que nos hagamos una idea, eso es lo que significa el tiempo o cómo podemos aplicar la potencia de carga o la velocidad de carga al tiempo que nos va a llevar cargar una batería. Hay otro aspecto más que influye en las baterías, porque cuando voy a comprar un coche, cada vez me encuentro con más vehículos que me dicen que pueden cargar, que tienen una arquitectura de 800 voltios. Y hay vehículos de arquitectura de 400 voltios. Y eso nos puede sonar a chino. Normalmente nuestra cabeza dice, cuanto más, mejor. Y eso es así. Sí, es correcto. Cuanto más, mejor. Cuantos más voltios, más potencia de carga puede admitir el coche. De hecho, los cargadores que está instalando Thunder y otras compañías, no Tesla, los cargadores de Tesla son de 400 voltios. Los cargadores de Thunder y de otras compañías son de 800 voltios. Hay cargadores de Iberdrola, de Ionity y de otras empresas que son muchos de 800 voltios. Sobre todo Thunder los está poniendo todos de 800 voltios. De manera que dices, bueno, pues si me voy a un cargador de 800 voltios, que da hasta 350 kilovatios, voy a poder cargar mucho más rápido que uno de 400. Pues no es así. Si yo tengo un coche de 400 voltios, únicamente voy a poder aprovechar esos 400 voltios. En cambio, si tuviese un coche con 800 voltios, una arquitectura de 800 voltios y una potencia de carga elevada, podría llegar hasta esos 400 y pico kilovatios punta que hemos visto en vehículos, como os comentaba, como el último Smart Brabus, que sí tiene esa potencia de carga pico, ¿de acuerdo? Entonces dices, bueno, pues ya está, pues mira, yo me voy a comprar no uno de 400 voltios, sino uno de 800 voltios, porque con eso voy a ir sobrado. Pues deja que te diga que si tú vas con un coche de una arquitectura de 800 voltios a cargar en un punto de recarga de 400 voltios, como por ejemplo toda la red Tesla, porque todos los Tesla son de 400 voltios, a excepción del Cybertruck, que es de 1000 voltios, que lo venden en Estados Unidos. Si tú vas con un coche de 800 voltios a cargar a la red de 400, vas a cargar a 400. Vas a bajar el pico de carga y tu coche va a cargar más lento. Así que si tenemos pensado tener el coche un tiempo, tenemos pensado que dentro de 5 años sigamos con ese vehículo, si el coche no sube mucho de precio por esos 800 voltios, sí sería interesante
comprar un vehículo de 800 voltios, sobre todo pensando pues, en cargas rápidas, que le podamos hacer algo ahora en carretera. Evidentemente, esos 800 voltios o esos 400 voltios no van a afectar a la carga en alterna que hagas en tu casa, solo en la carga en viaje. Tenemos que tener en claro que cuando cargamos en cargadores de 400 voltios se va a reducir esa potencia de carga y esa velocidad, y que solo podremos utilizarlo en cargadores de 800 voltios que tengan una potencia de carga elevada para que eso llegue a su tope máximo admitido. Cada vez hay más, eso es cierto, pero no penséis que eso es ahora mismo la panacea. Es decir, ahora mismo quizá es un poco pronto. Yo me acabo de comprar un coche, pero de 400 voltios, que carga con un pico de 170. Y eso me llega, eso es suficiente para los viajes que hago, ¿de acuerdo? No hace falta que me vuelva loco y quiera cargas súper potentes y elevadas, porque ahora mismo digamos que no es el estándar. Y habrá que estar atentos a cómo va evolucionando el mercado. Otro aspecto a tener en cuenta es la batería que utiliza nuestro coche. Ahora mismo hay dos tecnologías diferentes, las baterías LFP y las baterías NCM. ¿Es mejor o peor una que otra? Pues no lo es, son diferentes, tienen características diferentes. Las baterías litio-ferrofosfato son baterías más económicas, que tienen una densidad de carga menor que las NCM, pero no por eso son peores. Quizá al contrario, permiten cargas al 100% sin problema ninguno y sin degradación ninguna. Tienen unas características diferentes a las NCM. Las NCM son baterías que se utilizan en coches más prestacionales porque tienen una descarga mayor, es decir, van a entregar más potencia de golpe y se utilizan en coches que requieren esa potencia. De todos modos, los coches con batería LFP no tienen poca potencia. Estamos hablando de coches de 300 caballos tranquilamente. Pero si nos vamos a coches de 400, 500, incluso 1000 caballos, van a necesitar una batería diferente, que es la NCM. Por lo demás, las baterías NCM suelen hacerse con más kilovatios hora, porque tienen una densidad mayor. Entonces, puedo meter más kilovatios hora en el mismo tamaño. Las LFP se utilizan, digamos, para menos kilovatios para coches con baterías más pequeñas. No obstante, según, es lo que os decía antes, según el coche que tengáis, podéis tener una batería LFP con un consumo de 14 kilovatios hora y que os vaya a dar, pues, si es de 60 kilovatios, pues tranquilamente 400 kilómetros de autonomía. Y nada más, eso es lo que os tenía que contar respecto a la carga. Os insto a que cualquier duda que tengáis la pongáis en la caja de descripción y yo estaré encantado de responderos. Muchas gracias y nos vemos en otro vídeo.